El sol ardía sobre la carretera polvorienta cuando Manuel se vio solo con sus 2 hijos pequeños. Su esposa, harta de la pobreza y las dificultades, se había marchado sin mirar atrás. Solo dejó una nota en la mesa de madera desgastada: no puedo más. Encuentra otra manera de vivir. Manuel sintió como su corazón se rompía en pedazos. No tenía trabajo, apenas quedaban víveres en la alacena y la casa en la que vivían estaba cayéndose a pedazos. Miró a sus hijos, Mateo y Sofía, y supo que no podía rendirse. Tenía que encontrar una solución. Con una maleta vieja y unas pocas monedas, emprendieron el camino a pie. No tenía rumbo fijo, pero cada paso era un acto de fe. Al tercer día, exhaustos y hambrientos, llegaron a una iglesia donde el pastor les ofreció refugio. Dios nunca abandona a los que confían en Él, le dijo con una sonrisa. Las palabras resonaron en su alma. Tal vez esta prueba no era el final, sino el comienzo de algo nuevo. Esa noche, Manuel apenas pudo dormir. Sus hijos descansaban sobre unos colchones en el piso de la pequeña habitación que les había ofrecido el pastor. Mientras los veía respirar con calma, una pregunta ardía en su corazón: ¿qué haré ahora? A la mañana siguiente, después de agradecer por el refugio, Manuel se ofreció a ayudar en lo que pudiera. Dios nos trajo aquí por algo. No quiero recibir sin dar algo a cambio, le dijo al pastor. El anciano sonrió. Tengo algo para ti, respondió. Lo llevó detrás de la iglesia, donde había un terreno cubierto de maleza y escombros. Hace años intenté hacer un huerto aquí, pero no tuve éxito. Quizás tú puedas darle vida. Manuel miró la tierra seca con incertidumbre. Nunca había sido agricultor, pero no tenía otra opción. Con una pala prestada y la ayuda de sus hijos, comenzó a limpiar el terreno. Cada golpe de la pala era un acto de fe. Al anochecer, sus manos estaban cubiertas de ampollas, pero su corazón se sentía más ligero. Por primera vez en semanas, sintió que Dios le estaba mostrando el camino. Los días siguientes estuvieron llenos de esfuerzo y esperanza. Manuel y sus hijos trabajaban desde el amanecer hasta el atardecer, arrancando maleza y removiendo la tierra. Aunque al principio parecía una tarea imposible, cada día el terreno lucía un poco más limpio y fértil. El pastor, al ver su determinación, habló con algunos feligreses, quienes comenzaron a donar semillas y herramientas. Dios bendice a los que confían en Él, le dijo mientras le entregaba un saco de fertilizante. Los niños también ayudaban. Sofía, con su risa contagiosa, regaba los pequeños surcos, mientras Mateo aprendía a sembrar las semillas con paciencia. La familia estaba reconstruyéndose, no con riquezas materiales, sino con fe y trabajo. Un día, mientras cavaba, Manuel encontró una vieja tubería enterrada en la tierra. Con la ayuda del pastor, lograron conectarla. Para su sorpresa, el agua comenzó a fluir nuevamente en el terreno. Fue un milagro. Ahora, el huerto tenía todo lo necesario para crecer. Esa noche, mirando las estrellas, Manuel susurró una oración: Señor, gracias por guiarme cuando no veía el camino. El proceso apenas comenzaba, pero Manuel sabía que algo grande estaba por suceder. Las primeras semanas fueron difíciles. A pesar del agua y las semillas, la tierra tardó en dar señales de vida. Había días en los que Manuel sentía el peso del cansancio y la duda. ¿Y si esto no funciona?, pensaba mientras miraba sus manos cubiertas de tierra y ampollas. Pero cada vez que el desánimo lo atacaba, sus hijos lo animaban. Papá, el pastor dice que las mejores cosas tardan en crecer, le recordó Mateo un día mientras removía la tierra. Esas palabras lo hicieron reflexionar. Dios tenía su tiempo y su propósito. Así que Manuel decidió seguir confiando. Un amanecer, cuando salió como siempre a revisar el huerto, se quedó sin aliento. Pequeños brotes verdes comenzaban a asomar entre la tierra. La vida había comenzado a brotar. Corrió a llamar a sus hijos, quienes saltaron de alegría al ver el milagro frente a ellos.
No solo estaban cultivando alimentos, estaban cultivando esperanza. El pastor sonrió al verlos. Dios nunca deja sin recompensa a quien trabaja con fe, le dijo a Manuel. Esa noche, mientras sus hijos dormían, Manuel se arrodilló y susurró. Gracias, Señor, por recordarme que las bendiciones siempre llegan a su debido tiempo. Pero lo que Manuel aún no sabía era que el verdadero milagro estaba por venir. Los brotes crecieron rápidamente, y con el tiempo, el huerto se convirtió en un pequeño oasis de vida. Manuel y sus hijos cosechaban tomates, maíz, calabazas y otras hortalizas. Pero había un problema, tenían más alimentos de los que podían consumir. Una tarde, mientras pensaba qué hacer con la cosecha sobrante, una mujer mayor se acercó a la iglesia. Pastor, mi familia no tiene nada para comer, dijo con tristeza. Manuel sintió un nudo en la garganta. Él conocía bien esa sensación. Sin pensarlo, tomó una canasta con verduras frescas y se la entregó. Dios nos dio esto, y queremos compartirlo, le dijo con una sonrisa. La noticia se esparció rápidamente, y en pocos días, más familias comenzaron a llegar a la iglesia en busca de alimento. Manuel, en lugar de sentirse abrumado, vio esto como una señal de Dios. Con ayuda del pastor y los feligreses, organizó un pequeño mercado solidario. Las personas podían llevarse comida a cambio de ayudar en el huerto o en otras tareas comunitarias. Lo que comenzó como un intento de supervivencia se había convertido en un acto de amor y servicio. Una mañana, mientras Manuel preparaba más canastas de alimentos, el pastor se le acercó y le dijo: Dios transforma nuestras pruebas en bendiciones, y tú eres prueba de ello. Una mañana, mientras Manuel organizaba las hortalizas recién cosechadas, un hombre de traje elegante apareció en la iglesia. Su presencia contrastaba con la sencillez del lugar. ¿Usted es el encargado de este huerto?, preguntó con voz firme. Manuel, sin saber quién era, respondió con humildad: Dios es el verdadero encargado, yo solo trabajo la tierra. El hombre sonrió levemente y se presentó. Era don Esteban, un empresario dueño de varios restaurantes en la ciudad. Había oído hablar del huerto y de cómo estaba ayudando a las familias necesitadas. Busco proveedores de productos frescos y naturales, explicó. Quiero hacerle una propuesta. Manuel escuchó con atención. Don Esteban le ofrecía comprarle parte de su cosecha para abastecer sus restaurantes. Era una oportunidad única, pero Manuel tenía dudas. Este huerto nació para ayudar a quienes más lo necesitan, dijo con sinceridad. Si acepto vender, no quiero que eso afecte a las familias que vienen aquí. El empresario lo miró con respeto y respondió: si algo he aprendido en la vida, es que cuando ayudas a otros, Dios te bendice aún más. Entonces hizo una oferta aún mejor: por cada kilo de productos que comprara, él donaría otro kilo para las familias necesitadas. Manuel no podía creerlo. Dios estaba multiplicando su esfuerzo de una manera que jamás imaginó. Ese día, firmó el acuerdo con un apretón de manos, con lágrimas de gratitud en los ojos. El sueño que nunca imaginó estaba cobrando vida. Pero aún faltaba un último milagro. Manuel sonrió. Ahora entendía que su sufrimiento no había sido en vano. Pero el destino aún tenía una sorpresa más para él. Con el trato cerrado, la vida de Manuel y sus hijos comenzó a cambiar. Ahora no solo tenían alimento y refugio, sino también estabilidad económica. Cada semana, don Esteban enviaba un camión a recoger las hortalizas del huerto. El dinero que Manuel recibía no solo servía para su familia, sino que también ayudaba a mejorar la iglesia y seguir alimentando a los necesitados. Pero lo que más le sorprendió fue el cambio en su interior. El hombre que había llegado con el corazón destrozado y sin rumbo ahora, era un líder en la comunidad. Un día, mientras trabajaba en el huerto, vio a lo lejos una figura que jamás esperó volver a ver. Era su esposa. Lucía diferente, con el rostro cansado y la mirada llena de arrepentimiento. Se acercó con pasos inseguros y le dijo con voz temblorosa: Manuel,
cometí un error. Pensé que la pobreza era nuestro problema, pero ahora entiendo que el verdadero tesoro siempre estuvo aquí, con ustedes. Manuel sintió un torbellino de emociones. El dolor del abandono aún estaba presente, pero su fe le había enseñado sobre el perdón. Se quedó en silencio, observando a sus hijos que miraban a su madre con mezcla de sorpresa y anhelo. Sabía que la decisión que tomara cambiaría su vida para siempre. ¿Debería abrirle las puertas nuevamente o seguir adelante sin ella? Manuel respiró hondo y buscó la respuesta en su corazón. Manuel bajó la mirada por un momento, sintiendo el peso de los recuerdos. Había sufrido mucho cuando su esposa los dejó, pero Dios había transformado su dolor en una bendición. Finalmente, levantó la vista y dijo con voz serena: «No soy el mismo hombre que abandonaste, pero Dios me enseñó a perdonar». Su esposa derramó lágrimas silenciosas. «No espero que me aceptes de inmediato, solo quiero recuperar a mis hijos y demostrar que cambié». Manuel miró a Mateo y Sofía, quienes se aferraban a su camisa con ojos llenos de confusión. Ellos también habían sufrido su ausencia, pero eran demasiado jóvenes para comprender por completo lo que había pasado. El pastor, que observaba la escena desde lejos, se acercó con calma. «El perdón es un acto de fe, Manuel. No significa olvidar el pasado, sino confiar en que Dios puede restaurar lo que estaba roto». Manuel suspiró y asintió. Sabía que el rencor no traería paz a su corazón. Puedes quedarte y demostrar con hechos que realmente quieres ser parte de nuestras vidas otra vez. Pero esta vez, todo será diferente. Dios es quien guía nuestra familia ahora. Su esposa asintió con gratitud, comprendiendo que tenía un largo camino por recorrer. Esa noche, mientras Manuel miraba las estrellas desde el huerto, sintió una profunda paz en su corazón. Había aprendido que incluso las pruebas más duras pueden convertirse en testimonios de fe. Pero el plan de Dios para su vida aún no había terminado. Los días pasaron, y aunque al principio la convivencia fue difícil, el amor y la fe comenzaron a sanar las heridas del pasado. La esposa de Manuel demostró con hechos su arrepentimiento, ayudaba en la iglesia, cuidaba el huerto, y sobre todo, intentaba recuperar el amor de sus hijos. Mateo y Sofía, al principio, se mostraban distantes. El abandono los había marcado, pero su inocencia y corazón puro aún anhelaban el amor de su madre. Poco a poco, con paciencia y cariño, fueron aceptándola nuevamente. Manuel observaba todo en silencio. Sabía que el perdón no era solo palabras, sino un proceso. No pretendía borrar el pasado, pero entendía que Dios le estaba dando la oportunidad de restaurar su familia. Una tarde, el pastor reunió a toda la comunidad para compartir una noticia importante. Dios ha obrado milagros entre nosotros. Lo que comenzó como un pequeño huerto de supervivencia se ha convertido en un símbolo de fe y generosidad. Manuel escuchaba con humildad. Jamás imaginó que su sufrimiento lo llevaría a bendecir a tantas personas. Entonces, el pastor se dirigió directamente a él. Manuel, Dios te ha puesto en este camino por una razón. No solo has reconstruido tu vida, sino que has sido una luz para muchos. Queremos agradecerte y pedirte algo más. Manuel se quedó en silencio, sin imaginar lo que estaba por venir. Queremos que seas el líder de este proyecto y que sigas guiándonos con tu ejemplo. El corazón de Manuel latió con fuerza. Él, que llegó sin nada, ahora tenía una misión aún más grande. Se levantó con humildad y respondió: Si Dios así lo quiere, seguiré sirviendo con todo mi corazón. Pero aún quedaba un último paso para cerrar esta historia. Los días pasaron y el huerto siguió creciendo, no solo en tamaño, sino en significado. Lo que comenzó como un acto de supervivencia se convirtió en un refugio para muchos. La comunidad entera trabajaba unida, ayudándose unos a otros. El hambre dejó de ser un problema, y en su lugar floreció la esperanza. Manuel aceptó con humildad su nuevo rol. Ahora era un líder, no por riqueza ni poder, sino por el ejemplo de su fe y esfuerzo.
Su esposa, por su parte, no solo recuperó la confianza de sus hijos, sino que encontró un propósito en servir a los demás. Comprendió que el verdadero amor no se basa en lo material, sino en la entrega y el sacrificio. Una tarde, mientras el sol doraba los campos, Mateo corrió hasta su padre con una sonrisa radiante y un pequeño fruto en las manos. «Papá, mira. Nuestro primer manzano ha dado frutos». Manuel tomó la manzana con ternura y miró a su alrededor. Todo lo que alguna vez pareció perdido, Dios lo había restaurado y multiplicado. Cerró los ojos, respiró hondo, y con el corazón lleno de gratitud, susurró: «Señor, ahora lo entiendo. Tú nunca me abandonaste». Mientras la brisa acariciaba su rostro, supo con certeza que su historia no era una tragedia, sino un testimonio de fe, perdón y milagros. Y con la certeza de que Dios seguiría guiando su camino, Manuel sonrió, sabiendo que lo mejor aún estaba por venir.